Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Rebeca. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la transmisión de la Dirección General de Atención a las Mujeres. Quiero agradecerles el espacio a la directora Liliana Aguilera por brindarme el espacio para hablar de un tema muy interesante y emergente que quiero compartirles con ustedes. Bueno, mi nombre es Rebeca Cruz. Soy orgullosamente sorda de ambos oídos. No escucho de ambos oídos, sin embargo, utilizo aparatos auxiliares para poder comunicarme con la sociedad. Y también me sé hablar lengua de señas mexicana. Bueno, actualmente soy coordinadora de un programa social de inclusión social de la Universidad de Guanajuato, que tiene por objetivo brindar espacios de inclusión a los estudiantes con discapacidad, brindar servicios de acompañamiento de recursos psicopedagógicos y técnicos para los estudiantes, para que ingresen, permanezcan y egresen de la Universidad de Guanajuato y sean partícipes de la sociedad. Bueno, el día de hoy quiero compartirles un tema muy interesante. Vamos a hablar de inclusión social de las personas con discapacidad. Sabemos que el día de hoy el término inclusión es un concepto nuevo que se ha introducido en la sociedad. Apenas tiene presencia aproximadamente de 10 años para acá el concepto de inclusión. Inclusión se refiere a aquellas, son procesos de integrar a las personas con discapacidad en todos los ámbitos, social, cultural, educativo y laboral. Quiere decir que todas las personas con discapacidad somos sujetos a derechos y obligaciones para integrarse en la sociedad. Bueno, ¿por qué hablar de inclusión? Porque desafortunadamente en la sociedad actual estamos enfrentando una serie de retos y obstáculos para nosotros las personas con discapacidad. Y el número punto uno, vamos a hablar de los mitos y prejuicios hacia el grupo vulnerable de las personas con discapacidad. Muchas de las veces nosotros escuchamos comentarios, ¿verdad?, de migrantes hacia nuestro grupo vulnerable. Entonces es momento de cambiar nuestras miradas hacia la discapacidad. La discapacidad por sí sola no es una limitación o una deficiencia de algún sentido, pero es una condición de vida, es una condición de vida que vamos a llevar a lo largo del tiempo, siempre tratando de buscar los medios para salir adelante. Pues bien, para hablar de los mitos y prejuicios, muchas veces de nosotros, si conocemos a algún familiar, conocemos a alguna conocida, conocido en la escuela, en el trabajo, vemos una persona con discapacidad y nuestra primera imagen social que realmente vemos es que las personas con discapacidad no son autónomas y no son independientes. Hoy más que nunca, gracias a las leyes internacionales, las personas con discapacidad somos reconocidos ante la Convención Internacional de Derechos Humanos. Somos sujetos a derechos y obligaciones. Entonces, por tanto, tenemos libertad de actuar, de convivir, de recibir educación, de recibir salud, de recibir trabajo. Entonces, eso es realmente que las personas con discapacidad por sí solas sí son personas autónomas independientes, siempre que las personas tengamos acceso a la información y a los medios. Hay un elemento muy importante que me gustaría destacar, ¿verdad? A todas aquellas mujeres que nos están viendo, incluso a los hombres. La discapacidad se puede cambiar la mirada a partir desde la casa, en el hogar. Es muy importante la educación de los hijos, realmente cómo fomentar los valores, el valor de la empatía, de la solidaridad, de respeto, de la tolerancia y convivencia con todos, sin distinción alguna. Vamos a profundizar un poquito primero lo que es el tema de inclusión. Vemos que el tema de inclusión es un concepto muy amplio porque no nada más abarca a las personas con discapacidad, sino también estamos trabajando con otros grupos más vulnerables, que son las mujeres, que son los migrantes, las personas de grupos LGTB, incluso también aquellas personas que por alguna raza, etnia o por clase social. Debemos de fomentar ese tipo de espacio para que nosotros trabajemos y estemos en conjunto, aceptemos nuestras diferencias, aceptemos nuestras identidades y podemos participar en la sociedad plenamente. Bueno,
Es un dato muy interesante realmente en el estado de Guanajuato porque somos más de 235.000 personas con discapacidad que habitamos en el estado de Guanajuato y la mitad corresponde a mujeres. Entonces, sí, estamos hablando de una cantidad de 115.538 mujeres con discapacidad en el estado de Guanajuato. Entonces, sí me imagino, ¿verdad?, el trabajo que tenemos que hacer por delante, brindar acompañamiento, brindar asesoramiento a aquellas mujeres con discapacidad para que puedan tener acceso a la educación, a la salud, al trabajo, etcétera. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer nosotros es realmente rompe los mitos y estereotipos que tenemos que brindar a la gente. Ellos son como ellas también son entes con derechos. Entonces, claro, las mujeres con discapacidad supone una doble vulnerabilidad por su condición de discapacidad, así como por la violencia de género. Entonces, realmente sí estamos expuestas a doble discriminación, doble vulnerabilidad, pero se puede combatir si llevamos a cabo una serie de acciones positivas en beneficio de las mujeres con discapacidad. Entonces, lo que veníamos comentando anteriormente, ¿verdad? A que romper los mitos y estereotipos que tenemos aquí en las personas con discapacidad. Como les comentaba, que las personas no son autónomas e independientes. Efectivamente, sí podemos ejercer plenamente nuestros derechos dentro de la sociedad. Y también tenemos derecho a una familia, tenemos derecho a fundar una familia, claro, derecho a enamorarse, derecho a la reproducción, pero también hay derechos más básicos como la alimentación, la vivienda, la salud, educación. Es muy importante que todas las personas que están en condición de discapacidad tenemos los mismos derechos, tienen condiciones de las demás personas. Y pues ofrezco una disculpa si me entienden o no me entienden. Como le comentaba anteriormente, soy orgullosamente sorda, no escucho de ambos oídos, pero lleve más de 15 años de terapia de lenguaje y probablemente pueda sonar un poquito más raro. Pero cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, por favor de escribir en los comentarios y con gusto los respondo. Muchas gracias. Bueno, seguimos comentando que es un tema muy nuevo que estamos hablando dentro de la sociedad porque anteriormente este grupo vulnerable siempre ha sido invisibilizado, no ha sido tocado por los gobiernos. Estamos hablando de gobiernos internacionales, nacionales, locales. Sin embargo, en el tema de discapacidad en el estado de Guanajuato se está apuntando, ¿verdad?, como un tema emergente gracias a la creación del Instituto de Moody. Para los que no conocen, el Instituto Guanajuatense de las Personas con Discapacidad es un organismo ejemplar a nivel nacional que realmente está en defensa de los derechos de las personas con discapacidad para que tengamos una plena inclusión dentro de la sociedad. Entonces, ese instituto tiene presencia en todo el estado de Guanajuato y también es uno de los ejemplares a nivel nacional, porque solamente hay 5 institutos que realmente abogan por los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, créanme que estoy muy contenta, muy satisfecha porque gracias a la institución podemos llegar y solicitar cualquier servicio o cualquier información para que nosotros podamos cubrir nuestras necesidades. Bueno, y vamos a hablar de, bueno, muchas veces de nosotros las personas con discapacidad queremos ser reconocidas en términos de derechos. Muchas veces no somos valorados, no somos reconocidos porque precisamente por la mala información que se ha prevalecido durante a lo largo de la sociedad, de la humanidad. Entonces es muy importante que realmente hay que crear una nueva mirada hacia las personas con discapacidad, que somos personas autónomas, que somos personas realmente, si bien tenemos alguna deficiencia para ver, para escuchar, para mover, hay recursos que nos permiten desarrollar nuestras actividades diarias. En el caso de aquellas personas ciegas, pues se puede resolver, ¿verdad?, mediante unos lentes de contacto. O en el caso de una persona sorda, se puede resolver mediante la ayuda de los aparatos auxiliares auditivos o implantes cocleares.
pero debido a su alto costo sí es un poquito inaccesible para la mayoría de las personas sordas, o en el caso de una persona motriz que realmente se requiere una silla de ruedas. En estos momentos de contingencia de COVID, es un punto muy interesante compartir realmente por qué hay poco acceso para las personas con discapacidad, particularmente las mujeres, en los formatos de comunicación. Hay muchas veces que la comunidad sorda que se comunica mediante lengua de señas, realmente sí se les da dificultad el acceso a la información para conocer las medidas sanitarias. Sin embargo, gracias a ello, hay un organismo nacional que se llama la Comisión Nacional de Personas con Discapacidad, que brinda este tipo de medidas a nivel nacional en formato de lengua de señas mexicana y el sistema braille. Entonces, es una acción positiva que realmente se está velando por esa parte. Sin embargo, falta impulsar mucha información para que las personas con discapacidad tengan la información completa. Entonces, ese es un ejemplo realmente de cómo los gobiernos, de cómo la sociedad civil debe de realizar ajustes razonables para nosotros, que tengamos la información adecuada y saber qué es lo que realmente necesitamos. Bueno, quiero hablar un poquito más porque la inclusión de las personas con discapacidad, bueno, gracias a la Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay tres objetivos de ser referentes a las personas con discapacidad. Uno de ellos es el objetivo 10, y donde trata de la reducción de desigualdades, la reducción de disparidades de las personas con discapacidad y las mujeres. Que tanto las personas con discapacidad y las mujeres tengamos espacios, entornos amigables, entornos incluyentes, entornos inclusivos, equitativos para todos. Entonces, gracias a la Agenda 2030, nos invita a los gobiernos, a la sociedad civil, a sumar acciones en beneficio de las personas con discapacidad. Y en México, sin duda alguna, es un reto muy grande porque, a diferencia de los países avanzados como en Europa, a mí me tocó un caso, un ejemplo de en España que me fui de intercambio hace un año. Realmente sí me sorprendió mucho la cultura de la gente. La cultura es muy importante, la cultura que se base en la tolerancia, en el respeto y que también reconozca a las personas con discapacidad. Quiero compartir, ¿verdad?, un poquito de mi experiencia de que me fui de intercambio. La mayoría de las universidades aquí en México pues no cuentan con un departamento específico para las personas con discapacidad que nos brinden atención, justamente porque realmente la persona con discapacidad no ha tenido acceso a la educación y somos una minoría muy pequeña que realmente accedemos a la universidad y muy pocos alcanzan la primaria o la secundaria, pero lo que tiene el privilegio de la universidad realmente sí es un reto muy grande. Entonces, por ello que quiero aportar un granito de arena a la Universidad de Guanajuato, ¿verdad? Para que los estudiantes con discapacidad ingresen, permanezcan y egresen de la universidad. Entonces, cuando llego a España, pues realmente llegué y llené los formularios, ¿verdad? Para mi ingreso como estudiante de intercambio y resulta que me llaman porque tenía que ir a una unidad especial para las personas con discapacidad. Y mi mayor sorpresa fue que en la misma universidad donde yo me quedaba, brindan apoyo. Me preguntaba que si necesitaba un intérprete de lengua de señas mexicana, me preguntaba si necesitaba algún un recurso técnico para poder entender a los docentes, a los profesores, en este caso, porque no un sistema FM o aparatos auxiliares. A mí me sorprendió la cantidad de recursos que me ofrecía la universidad. Entonces empecé a investigar que realmente en la mayoría de las universidades mexicanas no cuentan con una figura, un departamento específico para las personas con discapacidad. Y es por eso muchas de las veces no terminamos la licenciatura por una serie de razones económicas y sociales. Una de ellas, pues, es la falta de acceso a recursos técnicos, por ejemplo, el sistema braille, recursos, por ejemplo, de computadoras adaptadas para las personas ciegas que puedan desarrollar sus actividades académicas. O en el caso de las personas sordas que necesitan la traducción oral a lengua de señas mexicana para que las personas puedan comunicarse y puedan participar activamente dentro del aula.
Creo que en este punto es muy importante porque a mí me sorprendió la cultura, en este caso de la europea. Realmente la gente se presta a ese tipo de apoyo y ve que hay una persona con discapacidad, hay que brindar apoyo a la persona para que pueda salir adelante. En este caso, pues tomar apuntes, compartir contenido de la clase, para que entre todos podamos ayudarnos y podamos crear lazos de solidaridad, compañerismo, porque realmente aquí tenemos los derechos para estudiar. Entonces, justamente veo que en este punto que no aplicaba la mayoría de las universidades mexicanas, es por eso que a través de mi programa que quiero compartir de inclusión social de la Universidad de Guanajuato, se encarga de ofrecer asesoramientos y acompañamientos a los estudiantes con discapacidad. Entonces, es un claro ejemplo realmente que en la sociedad mexicana hace falta mucho empuje, es una tarea pendiente que tenemos nosotros como ciudadanos, realmente motivar a las personas y empoderarlas en todos los espacios educativos, sociales, laborales y sociales. Entonces, por ello que les invito, ¿verdad?, a las mujeres en especial con discapacidad, porque somos muy expuestas a doble vulnerabilidad por su condición de discapacidad y por la violencia de género. Entonces es muy importante realmente que haga un llamado, ¿verdad? También para que las instituciones eh, puedan brindar también este tipo de servicios para las mujeres con discapacidad y que sean accesibles en cuanto a la información, en cuanto a la salud y en cuanto al trabajo, la educación. Si bien la educación es la base para erradicar todo tipo de exclusión, todo tipo de discriminación, exclusión. Entonces es muy importante realmente que si vemos a una mujer con discapacidad, hay que brindar nuestro apoyo moral, económico, lo que sea, porque realmente sí necesitamos que alguien que nos respalde, que nos ayude. Por ejemplo, en los momentos actuales de contingencia de COVID, es muy importante que si una persona que está aislada en una vivienda, pues sí es muy importante que ofrezcamos nuestro apoyo para llevar la despensa, la comida o incluso servicios médicos, porque realmente sí presentamos una serie de dificultades de movilidad, de comunicación. Entonces, es muy importante que realmente nosotros, ¿verdad?, actuemos con solidaridad, actuemos con solidaridad, con este ánimo de apoyarlo, es muy importante. Y bueno, quiero hablar un poquito de la perspectiva de discapacidad. Como les comentaba anteriormente, la discapacidad siempre se ha visto como un modelo de rehabilitación social y conforme va pasando el tiempo con la creación de las leyes internacionales, se llega a lo que es el modelo social de derechos humanos. Realmente las personas con discapacidad sí tenemos este derecho y te disfrutas en todos los sentidos. Y por eso creo que este es un punto de partida para realmente para elaborar políticas públicas para las personas con discapacidad. Quiero hacer, por ejemplo, énfasis de ejemplos de mujeres que realmente han marcado historia. Por ejemplo, en el caso, ejemplo de Helen Keller, que es una mujer ejemplar en la literatura, ¿verdad? Porque Helen Keller es una persona ciega, sorda, pero gracias por sus dotes de habilidad mediante lengua de señas, en su caso de ella, que es la inglesa, le permitió desarrollar habilidades de escritura y lectura. Entonces, esta mujer siempre ha sido un referente internacional de que a pesar de su discapacidad es posible salir adelante siempre contando con los medios y recursos adecuados. Entonces, por ello que les invito a ustedes que si vemos que hay una mujer que realmente necesita algún apoyo, es muy importante que nosotras brindemos nuestro apoyo. Entonces, hay otros casos también que merecen mi reconocimiento, mi respeto. Es una diputada que se llama Claudia Naya. Ella es la primera mujer que ocupa un cargo político en el Congreso de la Unión. Ella presenta una discapacidad motriz, sin embargo, no ha sido un limitante a ella que le fueron negadas sus derechos laborales porque no aceptaban en ningún sitio, ¿verdad? Por su condición de movilidad reducida.
y sin embargo siguió luchando por los derechos de la persona con discapacidad hasta que llega a ser la portavoz de personas con discapacidad desde el Congreso de la Unión. No, realmente vemos que ese tipo de espacio hace falta empoderar a las mujeres. Si bien hay mujeres que faltan visibilizar en los espacios públicos, políticos, sociales, laborales, creo que es muy importante que debemos de empoderar a las mujeres con discapacidad, porque realmente es muy poca la presencia de mujeres que participan en los ámbitos de deporte, de salud, de arte. Si bien tenemos mucho talento, creatividad por aportar, pero desafortunadamente los derechos son denegados precisamente porque siempre prevalecen lo que comentaba anteriormente, los prejuicios, los estereotipos, los mitos que nos tienen acerca de nosotros, que no somos autónomos, independientes. Sin embargo, podemos cambiar, podemos demostrar que mediante nuestros hechos, nuestros tactos, sí somos capaces de crear algo, de aportar algo a la sociedad. Entonces es muy importante realmente que es una tarea pendiente que tenemos que empoderar a las mujeres con discapacidad. Hoy más que nunca ellas necesitan de nuestro apoyo. Hoy más que nunca ellas necesitan de nuestra atención, que velemos por los derechos de ellas. Es un punto muy importante porque, como les comentaba, las mujeres sí están expuestas a doble vulnerabilidad por su condición de discapacidad y violencia de género en esos momentos de COVID. Es muy lógico realmente que la mayoría de las mujeres con discapacidad pues presentan una serie de factores emocionales, por ejemplo, en el hecho de que por el confinamiento, ¿verdad? Las personas necesitan liberar sus emociones y necesitan una carga emocional para poder llevar a cabo su proceso. Y en este caso, por ejemplo, en los espacios donde hay mucha violencia, también aquellas mujeres que necesitan nuestro apoyo. Entonces, realmente sí hay muchos casos que las mujeres con discapacidad tienen este tipo de casos, situaciones. Bueno, yo considero que, bueno, como les comentaba, es una tarea pendiente empoderar a las mujeres con discapacidad, brindar espacios, brindar espacios de convivencia, espacios de decisión, de toma de decisiones de la política, realmente que hagan portavoces de sus historias, que realmente nos compartan cuáles son sus necesidades particulares, porque muchas de las veces la mayoría de las políticas públicas están diseñadas, ¿verdad?, por personas que no han tenido la experiencia de primera mano. Yo creo que realmente es muy importante que consultemos a aquellas mujeres y, claro, a la población en general, de las personas con discapacidad, conocer realmente sus necesidades. Hay un dato muy interesante que quiero compartirles a nivel nacional. Si bien en la ley de general de las personas con discapacidad se debe llevar a cabo un censo para que nos indique realmente cuántas personas con discapacidad estamos viviendo en México y en cualquier municipio y con todas las variables, edad, sexo, estado civil, trabajo. Entonces, la verdad, desafortunadamente no tenemos un censo integral que nos permita conocer con mayor profundidad cuáles son las características que presentan las personas con discapacidad. Entonces, es muy importante realmente que tenemos que reformular otra vez las políticas públicas para que los apoyos lleguen verdaderamente a las personas con discapacidad y nosotros tengamos el ejercicio efectivo de los derechos humanos. Y bueno, como les comentaba, que hay casos ejemplares de mujeres, realmente es un tema nuevo, porque si bien siempre hemos convivido con personas sin discapacidad, con cualquier condición, pero en el caso de las personas con discapacidad, sí es un tema que tenemos que prestar mayor atención porque necesitamos más. En mi caso, por ejemplo, queremos concientizar a las personas con discapacidad, a las personas en general, que nosotros sí tenemos necesidades especiales para poder comunicarnos, para poder verlos. En el caso, por ejemplo, quiero compartirles a ustedes una serie de tips, estrategias para ver si encuentran con alguna persona con discapacidad. Una persona sorda, en el caso de que llegaran a encontrarse,
La persona sorda se comunica mediante lengua de señas mexicana. Si bien aunque no es necesario que tengamos un dominio completo de lengua de señas, pero realmente nos entendemos a través de mímica. Entonces, para poder realmente brindar un servicio y poder ayudarles en la medida que que ellas necesiten. Y también nosotros, las personas sordas, nos apoyamos en la lectura del labio. Entonces, por favor, les pediría de saber que es un reto muy grande que tenemos, ¿verdad? Mejorar la dicción, mejorar la articulación para que las personas sordas podamos entender los labios. Hay un punto muy interesante que me gustaría comentarles en el caso de las mascarillas. Si bien no son accesibles para nosotras las personas sordas en la comunidad, porque si leemos los labios, entonces la mascarilla por sus características, sí tapan, sí cubren toda la boca. Entonces es necesario reformular otra vez otro tipo de productos accesibles. En este caso sería una mascarilla transparente para que podamos leer los labios. Entonces de esta manera podemos entender ya sea a nuestros familiares, a nuestros amigos, amigas o incluso al equipo médico para entender si nos llegan a preguntar qué características presentamos. Entonces es muy importante realmente, mediante los productos, mediante los servicios, que reflejados la accesibilidad que nos lleguen hacia nosotros. O en el caso de una persona con discapacidad motriz, se les dificulta mucho el acceso para ir a un supermercado. En este caso, para cubrir sus necesidades básicas. Es muy importante también que algún familiar, algún desconocido o incluso solicitar algún tipo de apoyo que puedan hacerle llegar sus despensas, sus alimentos, porque si bien sí es un reto muy grande para las personas con discapacidad motriz al no tener la infraestructura adecuada a la ciudad. Eso es precisamente el objetivo 11 del Objetivo de Desarrollo Sostenible, y donde invita a los gobiernos que mejoremos las ciudades y que sean accesibles e incluyentes. Y estamos hablando del número de rampas, estamos hablando del número de elevadores, de señalética, de información para las personas con discapacidad motriz, porque realmente no están equipadas, no están acondicionadas para que las personas puedan moverse libremente en circulación. Entonces, esos son ejemplos realmente que es un gran reto que tenemos que abordar para brindar nuestro apoyo a las personas con discapacidad en general. Entonces, son ejemplos que realmente podemos aportar nuestro granito de arena si llegamos a observar una situación similar, pues poder ofrecerles y animarles, acompañarles en todo el proceso en esos momentos de contingencia COVID. Y bueno, yo sí quiero compartirles también de los beneficios de que nos conlleva al convivir con personas con discapacidad, las mujeres en especial también. Realmente cuando convivimos con las personas con discapacidad, estamos creando un entorno amigable, estamos creando un entorno incluyente y donde todos aceptamos las diferencias de los unos a los otros, sin importar la condición de discapacidad, la raza, género, grupo LGTBI, migrantes, etcétera. Es muy importante que todos tengamos una inclusión, que seamos partícipes en un ámbito social, político. Entonces, uno de los beneficios que realmente observamos es que las personas con discapacidad tienen una serie de retos, tienen una serie de experiencias que han afrontado sus propios problemas. Entonces podemos ver que hay una diversidad de experiencia, podemos ver que hay una diversidad incluso de talentos y habilidades diferentes que podemos aplicar en alguna organización, en un salón de grupo o en el trabajo. Entonces hay una mayor diversidad de talentos que podemos aprovechar lo máximo. Y también otros de los beneficios que podemos compartir, realmente podemos crear, fomentar valores de solidaridad, de empatía. Entonces es un proceso que realmente estamos comprendiendo el otro, la otra persona, sus necesidades. Entonces también estamos creando lazos de compañerismo. Entonces, esto también son beneficios positivos, emocionales que conllevan. Y también, por ejemplo,
la persona con discapacidad al enfrentar una serie de vivencias y experiencias, ellos pueden aportar creatividad e innovación en los entornos organizativos. Entonces es muy curioso que realmente la mayoría de los prejuicios y mitos que han prevalecido, hay que tratar de cambiar un poquito la mirada, sí, porque muchas veces de nosotros en algún momento vamos a llegar a tener alguna discapacidad. Según estudios, la discapacidad que se puede llegar a ocasionar a una persona es debido a la edad avanzada, a diferencia de por accidente o por nacimiento. Es muy poca la cantidad que nace la gente con discapacidad, a diferencia de por accidente o por edad avanzada. También vemos que las mujeres en edad de tercera edad también son expuestas a triple vulnerabilidad por su condición de discapacidad, violencia de género y por la tercera edad. Entonces, hoy más que nunca tenemos que fortalecer la política pública, brindar apoyo para que estas mujeres puedan ser entendidas y valoradas sus derechos. Incluso también cuando vemos que hay una persona con discapacidad en los espacios, esto nos puede llevar a perder miedo a lo desconocido, perder miedo realmente de intentar algo nuevo, de aportar alguna solución, ya sea para la sociedad en general o para el entorno en sí. Y bueno, me gustaría también aportarles, ¿verdad? Realmente creo que una de las formas más efectivas para erradicar este tipo de prejuicios, este tipo de mitos, hay que crear un lenguaje incluyente. Muchas de las veces la comunicación, el poder, muchas de las veces nosotros decimos palabras que realmente no son las correctas, que nos señalan a nosotros. En este caso, por ejemplo, las personas con discapacidad, que es un nombre correcto, es incorrecto llamarle otros nombres, ejemplo, personas con capacidades diferentes. Muchas de las veces nosotros sí tenemos capacidades diferentes, tenemos habilidades, pero realmente lo que nosotros presentamos es una deficiencia, una limitación. Entonces no es válido hablar personas con capacidades diferentes y tampoco a personas discapacitadas. Entonces, según la Convención Internacional de Derechos Humanos, la palabra correcta para referirnos a nuestro grupo son personas con discapacidad. Lo mismo también pasa con las personas sordas. Muchas de las veces nos catalogan como personas sorditas o personas que no escuchan. Entonces, realmente somos personas con discapacidad auditiva o personas sordas, comunidad sorda en general, pero nunca hay que generalizar con términos diminutivos, porque también eso prevalece, repite los patrones de prejuicios, de segregación, exclusión. Entonces, en el caso de una persona ciega, no es válido llamarlo una persona invidente, tampoco cieguito, en su formato diminutivo. Es muy importante llamarle que es una persona con discapacidad visual, llamarlo por su nombre. Y también lo mismo pasa, por ejemplo, una persona con discapacidad intelectual. No es correcto llamarle a una persona que es retrasado mental, que tiene problemas mentales, o incluso, por ejemplo, que es una persona con este adjetivo como tonto. No, realmente ninguna de las características es correcta para señalar a una persona con discapacidad intelectual. Una persona con discapacidad intelectual es aquella que tiene problemas de comprensión y aprendizaje, pero en sí no quiere decir que debemos llamarlo por esos nombres. Y también pasa lo mismo con otras discapacidades, por ejemplo, de las personas autistas, de las personas de talla baja. Entonces es muy importante llamarles por su nombre. Entonces creo que es una forma de cambiar nuestra manera de comunicación para crear una sociedad incluyente. De verdad, los que me están viendo, de verdad, yo quisiera que pues, realmente entre todos podamos aportar un granito de arena y busquemos la manera de realmente de aportar. Por ejemplo, yo para poder comunicarme con las personas sordas, es muy importante que todas aprendamos lengua de señas mexicana básica. Entonces,
realmente sí una forma efectiva para convivir, para que las personas se sientan valoradas, respetadas, es comunicar con ellos, con ellas a través de la lengua de señas mexicana, mínimo un hola, ¿cómo está? Amigos, de preguntar de casa, salud. Entonces, ellos necesitan asegurarse que están bien. Entonces, es muy importante que pongamos de nuestra parte realmente para que podamos ayudar a esas personas con discapacidad. Incluso, por ejemplo, aquellas personas con discapacidad motriz, si necesita realmente tener acceso a algún sitio específico, ya sea la escuela, supermercado. Entonces, es muy importante brindar este tipo de apoyo para ayudarlos, acompañarlos en el proceso, porque si bien no son accesibles para nosotros, pues realmente sí necesitamos de la sociedad en sí para que podamos tener una participación plena de nuestros derechos. También pasa lo mismo, por ejemplo, con las personas con discapacidad ceguera o visual. Entonces es muy importante realmente tener una comunicación clara, precisa con la persona con discapacidad visual, como nos escuchan. Entonces hay que darle las indicaciones claras, precisas, para realmente informarles de lo que está aconteciendo en el momento actual. Realmente el tema de inclusión, discapacidad, sí es un tema muy amplio, entonces sí se necesita mucha reflexión para profundizar más este tipo de grupos vulnerables. Realmente este tipo de grupos siempre ha sido invisibilizado, invisibilizado precisamente porque no hay un enfoque transversal. Si bien ahorita es un momento muy importante realmente que está tocando fondo en los gobiernos la transversalidad de género, pero también es muy importante introducir el concepto de la transversalidad de discapacidad, porque si bien tenemos necesidades particulares que realmente nos permiten cubrir nuestras necesidades básicas, es muy importante también realmente que nos hagan ajustes razonables, porque cada tipo de discapacidad tiene necesidades diferentes y son soluciones diferentes. Entonces, en caso de que podamos brindar algún tipo de servicio, tenemos que modificar de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus principales inquietudes. Entonces, es muy importante realmente que podamos repensar e introducir el concepto de la perspectiva de discapacidad en los planes de gobierno, en los planes de las universidades y de la sociedad civil para poder cambiar un poquito la mirada de la discapacidad. Y bueno, muchísimas gracias. Creo que es un tema muy interesante, es un tema muy importante, realmente porque yo como persona con discapacidad he enfrentado una serie de obstáculos y retos. Una de ellas es la comunicación. Muchas veces necesitamos recursos mediante la tecnología o incluso la propia familia. Creo que la familia es el pilar más importante para poder llevar a cabo nuestras acciones, para poder llevar a cabo nuestro proceso de desarrollo humano. Porque en mi caso, por ejemplo, en mi vida académica, realmente sí he tenido una serie de dificultades de aprendizaje, más bien en términos de comunicación, porque pues no escuchaba realmente a los profesores, entonces tenía que hablar con ellos para que me pudieran cambiar un poquito la metodología de aprendizaje de acuerdo a mis necesidades, mis capacidades, porque realmente si no generamos un ambiente incluyente, entonces también cada tipo de capacidad enfrenta una serie de retos y dificultades. Por eso es muy importante que nosotros como personas estemos conscientes de que ella o ellos, las personas con discapacidad, no necesitan más que nunca. Y en esos tiempos, en esos espacios por la crisis sanitaria, es un espacio de reflexión realmente cómo podemos brindar servicios accesibles para las personas con discapacidad. Pues muchísimas gracias, te agradezco a todos y a todos los que me acompañan en la transmisión. Si tienen alguna duda, pregunta, con toda confianza pueden escribirme en los comentarios y con gusto los respondo. Y pues ofrezco una disculpa
en algún momento no llegara a pronunciar adecuadamente las palabras, pero como les comento, es mis respetos, mis admiraciones a aquellas personas con discapacidad que a pesar de sus problemas del habla, del lenguaje o de movilidad, pues han sobrellevado a cabo sus situaciones. Entonces, mis respetos y admiraciones también a aquellas mujeres realmente que a pesar de vivir una serie de vivencias y experiencias, también merecen ser escuchadas sus historias y realmente ver de qué manera podemos compartir. Pero como les comento, les comparto, realmente podemos aportar nuestro granito de arena en escuchar sus necesidades, brindarles este apoyo, servicio y claro, aprender un poquito de lengua de señas mexicana para poder comunicarles con las personas sordas. Y pues muchísimas gracias y saludos.